El escritor es un ilusionista de mundos. A veces escucha mis libros andar descalzos por el pasillo. Leer es un acto político de la imaginación. El lenguaje para mí son dos cosas fundamentales. Son por un lado la piedra filosofal, es lo que convierte el plomo en oro, y al mismo tiempo es la varita mágica y la chistera del mago. La prestidigitación de las palabras nacen de ahí. La literatura siempre ha sido una parte fundamental de mi vida desde la infancia. Primero porque mi abuelo materno, que se llamaba como yo como él, Guillermo Busutil, me leyó un verano en el que yo era un niño muy travieso, y el castigo fue aprenderme las páginas del diccionario, y a cambio él me leía libros como La Odisea, como Moby Dick, como La Isla del Tesoro. A mí me abrió, es un mundo maravilloso de aventura, y sobre todo me despertó la imaginación. A partir de ahí yo quise escribir, quise hacer esos libros maravillosos, y con 8 años pues escribía unas novelas del oeste, que era la colección La Hermandad del Revólver, firmaba como Tiger Nine, que era el seudónimo, le hacía sus portadas con rotulador, las grapaba y las vendía en el recreo a mis compañeros, ejemplar único, y siempre eran las historias de Ringo Rex, que era un pistolero errante que iba por el mundo corriendo aventuras, y me servía un poco de herramienta de relación con el entorno hostil, ¿no? Cuando un niño de una clase mayor intentaba abusar, pues le decía que sepas que en la próxima novela Ringo Rex te va a matar. Yo nunca separo el concepto del escritor, del periodista, porque en mi caso es algo totalmente simbiótico, está trenzado, ¿no? Como un nudo de esparto de una silla de Anea, ¿no? Primero porque cuando era pequeño, lo mismo que escribía o quería escribir historia, y escribía esas novelas del oeste, siempre en mi ámbito del barrio, en el ámbito del pueblo donde mis abuelos tenían un molino, yo iba con mi abuelo a las ventas, siempre andaba preguntando, y de hecho le decían a mi abuelo: tu nieto va para periodista porque no para de preguntar. Hacía muchas preguntas, ¿no? Me encantaba saberlo todo, incluso me gustaba saberlo todo desde un concepto de detectivesco, ¿no? Sí, me respondían, pero yo quería saber qué había más detrás de aquello que me estaban preguntando, que es la esencia del periodismo. Y luego otra piel que tienen en común, en mi caso la literatura y el periodismo, es el lenguaje. A mí me gusta que el lenguaje sea un personaje, que tenga un protagonismo, que tenga brillantez, que tenga atmósfera, que tenga sensibilidad, porque creo que el escritor y el periodista y el escritor tienen que contarle a otra persona, o a otras personas tienen que contarle bien aquello de lo que están hablando, y en ese sentido el lenguaje es primordial. Muchas veces cuando me preguntan al dar una conferencia en universidades o en presentaciones de libros: ¿pero usted qué se siente más, escritor o periodista? Yo siempre hago una broma que tiene mucho de verdad, y es que suelo decir que soy un esquizofrénico, que cuando quiero ser escritor soy escritor, cuando quiero ser periodista soy periodista, y muchas veces abro las puertas para que el aire corra y una y otra se contaminen. Como escritor y periodista narrativo, periodista cultural, que escribe libros que están vinculados al periodismo, no tengo una línea concreta. A mí lo que me interesa es el reto de cada libro, que cada libro sea un camino propio e independiente. Es verdad que el punto, el nexo de unión es el estilo. Cuando tienes una voz propia y tienes un estilo, puedes decir: este libro es de fulano o de fulana, ¿no? Y la mirada, ¿no? Porque tengo una mirada muy zurda, muy peculiar, pero intento que la temática sea completamente diferente. Entonces, por ejemplo, te puedo enseñar Drastor, que fue el libro de relatos que me dio la consagración nacional. La poética es que la literatura es un Drastor, debe estar abierta a todo tipo de lenguaje y a todo tipo de estilos. Es un libro muy hopperiano. Por ejemplo, Noticias del Frente es un libro escrito sobre la crisis económica del 2013, y está contado como crónicas periodísticas de guerra, que se supone que es la crisis, ¿no? Con un lenguaje muy duro, muy contundente, pues como sería una crónica de Vietnam.
Vidas Prometidas, es un libro poético. Vidas Prometidas son 16 cuentos por el que me dieron el Premio Andalucía de la Crítica, fue uno de los 10 mejores libros catalogados por los críticos en el 2011, y la poética son las promesas de la vida, promesas que se cumplen o promesas que mejor no se cumplen, y tiene una estructura experimental dentro, aparte de ser un libro muy autobiográfico en muchas de sus piezas. La cultura que dio Robinson es un libro para náufragos, que la cultura te salva, es una recopilación de oficio del mundo, es una declaración de amor al periodismo cultural. Y Papiroflexia es una cajita de estrellas de mar, de grullas, de libélulas, concentrado en los temas que más me interesan, que son los libros, la lectura, las lectoras, el lenguaje y las palabras, el amor a las palabras. La cultura es lo que a mí siempre me ha interesado, porque desde muy niño tuve muy claro que la cultura es un poco, si no en todo, la piedra roseta que nos sirve para descifrar todo lo que ha ocurrido en el mundo y la evolución de las civilizaciones. Luego también me gustaba mucho la cultura por algo que se ha dado luego mucho en mi carrera y que yo he ejercido, la transversalidad, ¿no? La cultura me permitía escribir de pintura, escribir de teatro, escribir de cine, que fue lo que empecé haciendo, escribir de literatura, y me di cuenta que ahí había un pasillo muy largo con muchas habitaciones que me permitía husmear. La cultura, la verdad, es que nunca la hemos cuidado y es un poco preocupante, porque Hesíodo nos dijo ya en la época clásica que la cultura es la herramienta que nos permite aprender a ser capaces de llegar a ser lo que podemos llegar a ser, ¿no? Es decir, que es fundamental, ¿no? La cultura como herramienta de progreso nos permite ser sujetos de nosotros mismos, nos permite entender un diálogo más rico y más filosófico con la realidad, y nos abre además todas las posibilidades de la imaginación, es decir, que no hay otra herramienta tan potente como la cultura. Sin embargo, a pesar de que sea un elemento, un término con ese peso, la cultura nunca ha sido bien entendida ni valorada. Por ejemplo, la cultura no se entiende como un caballo ganador en la política, ¿no? Nunca escuchamos en los programas de los partidos políticos cuáles son sus planes culturales. En los ministerios de cultura, salvando algunas excepciones maravillosas, no tenemos al frente gente que realmente sean profesionales de la cultura. La cultura se entiende también socialmente como un hobby, que es algo que haces gratis, ¿no? Y te piden que hagas cosas sin tener una transacción económica, porque tu hobby es escribir o es cantar o es pintar, ¿no? No existe una ley de mecenazgo que apoye a los creadores, a la gente de la cultura. En los medios de comunicación, el periodismo cultural tardó mucho tiempo en tener espacios en los periódicos, en la radio, no digamos en la televisión, y actualmente está desapareciendo de los periódicos. Ha vuelto a los años finales de los 70, donde la cultura formaba parte de la sección de local, no era una sección propiamente dicha, ¿no? Y luego económicamente, bueno, pues se estrangula, porque el periodista cultural es alguien independiente, no está sometido a las leyes editoriales de los periódicos, como puede estar la economía, la política, la sección de local. Yo por eso en este libro, La cultura que dio Robinson, que valoró mucho el jurado del Premio Nacional, que me otorgó el premio de periodismo cultural, hay un manifiesto donde pongo en valor la importancia de la cultura como herramienta de cambio, como piedra roseta para entender el mundo, como palanca para transformar, y sobre todo algo tan necesario hoy día, la cultura contra los nacionalismos excluyentes, contra el narcisismo, la cultura contra la exclusión, porque la cultura es el yo y el tú en el nosotros. A mí el género que más me ha gustado siempre y que sigue siendo con el que yo me siento como un pez en el agua es la entrevista. A lo largo de mi carrera he hecho muchas entrevistas en la radio, en la televisión y en las revistas literarias, en la prensa. Es un género que para mí es el rey de todos los géneros, porque requiere tener una buena documentación, requiere ser un seductor del personaje que tienes, porque tienes que seducir con la entrevista para que esa persona se sienta cómoda y te cuente a ti lo que no le ha contado nunca a nadie. Hay que crear como un mago
una atmósfera y luego hay que saber, como un detective, poner la luz en aquello que a lo mejor la persona no quiere que tú descubras, pero tú pones el foco de la linterna. Creo que junto con el columnismo es uno de mis géneros preferidos. El proyecto más presente que tengo ahora mismo y que está en proceso de empezar a rodar es un libro que no existía en Málaga, donde es un viaje, una especie de road movie por los 35 años de la cultura en Málaga. Voy a contar la construcción cultural de Málaga desde 1988 hasta 2023 y, como no podía ser de otra manera, es un libro transversal que agloba todo: la música, la literatura, el arte, el teatro, el cortometraje. Ha sido una labor de chinos, ardua, pero yo creo que es muy interesante y va a ser un libro de documentación para futuras generaciones. Yo voy a escribir siempre que las manos me lo permitan, y si no, haré como renovar, me ataré alguna prótesis. Yo me imagino que ya habrá prótesis para seguir escribiendo, y si no, escribiré oralmente, contaré historias que saldrán de mi imaginación. Pero yo tengo que escribir, como me decía Rafael Pérez Estrada, Busudil escribe porque si no se lo hace encima, ¿no? Continuamente la literatura y las historias están en mi cabeza, lo único que varío es pues que puede ser un relato, puede ser una novela, puede ser un artículo, puede ser una entrevista, pero escribir y contar es algo que va innato en mi vida. Yo creo que el día que deje de escribir, el día que deje de contar, estaré muerto o estaré a punto de emprender yo por mí mismo el último viaje.